Hola, bienvenido. Te deseo una encantadora noche. Gracias por acompañarme. ¿Te has preguntado cuál es el objetivo que persigue tu discurso? Un discurso puede perseguir múltiples objetivos y esa es la tarea de todo orador. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo principal de tu intervención? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy te hablaré de cuáles son los objetivos que puede perseguir tu discurso. Pero primero tengo que comentarte que el orador debe perseguir todos estos objetivos en el discurso, pero siempre existe un objetivo predominante. Aunque el orador debe perseguir todos los objetivos que te mostraré a continuación, todo discurso tiene su objetivo predominante, aunque el orador tiene que buscar la manera de perseguir todos esos objetivos para persuadir, para convencer, para conquistar a su público y que su ponencia pueda ser una ponencia extraordinaria. Vamos a comenzar. Tu discurso puede buscar el objetivo de entretener. ¿A qué se refiere esto? Tu discurso está diseñado para que tus oyentes puedan pasar un momento agradable, entretenido, un momento de diversión, de conexión, de interacción. Es una información que compartes con el propósito de distraer a los oyentes. Este discurso busca una respuesta concreta del público. Si hemos preparado un discurso cautivador, conseguiremos amenizar el acto y el discurso será del agrado del receptor. El discurso que persigue el objetivo de informar. Este discurso persigue el propósito de informar de unos hechos o acciones concretas al receptor. Cuando hablamos del objetivo de informar, estamos hablando de compartir, de transmitir información que puede ser de importancia para nuestros oyentes. El mensaje que transmite este discurso presentará información de manera útil e interesante para el receptor. Por ejemplo, las claves del éxito, cómo lograr el éxito en el escenario, cómo conquistar tus metas, cuando compartes herramientas, técnicas, ejercicios con tus oyentes, cuando compartes información de alto impacto, información que pueda ser de utilidad para sus trabajos, para su vida cotidiana. Entonces, estos discursos que buscan compartir herramientas, que buscan compartir información, que puedan aplicar sus oyentes, tienen el propósito de informar a su público. Por ejemplo, una conferencia, digamos que yo quiero dar una conferencia de técnicas de inicio para hablar en público. Ese discurso persigue el objetivo de informar porque estoy compartiendo información útil e interesante para mis espectadores. El tema del discurso resuelve o da respuestas a incógnitas que tiene el público objetivo. Por ejemplo, si mi público asiste a mi evento porque yo les voy a enseñar técnicas de inicio para sus discursos, yo sé que mi público tiene preguntas internas, preguntas como qué son las técnicas de inicio, cómo las aplico, y yo como orador, en mi discurso, yo debo responder a esas preguntas. En mi contenido, debo tener las respuestas a esas dudas que puede tener mi público que viene a informarse, viene a conocer esas técnicas de inicio. Entonces yo tengo que incluir en el contenido de mi discurso las posibles respuestas para que mi público pueda estar informado sobre qué son las técnicas de inicio. El discurso que persigue el objetivo de convencer. La misión de este discurso es influir en tus espectadores. Busca una respuesta clara. ¿Qué es convencer?
Convencer es utilizar la lógica para que las personas puedan creer en algo o tomar una decisión determinada. Es decir, estamos convenciendo a la persona con hechos para que la persona pueda cambiar de opinión o punto de vista. Un ejemplo básico de convencer a tus oyentes es presentar los argumentos, las razones, las explicaciones, los datos, las cifras para que crean en algo o compren algo o ejecuten una acción. Digamos que tú quieres vender un inmueble. ¿Cómo convences a las personas? Les dices, este inmueble se encuentra en el precio que estás buscando. Se encuentra en una zona privilegiada, cerca de centros comerciales, centros educativos, universidades. Está en una zona excelente, de fácil acceso. Y los vecinos son encantadores. No tendrás problemas. El edificio tiene una planta eléctrica. Eso es convencer cuando utilizas los datos para que la otra persona pueda ejecutar una acción, hacer lo que tú dices, creer en algo o cambiar de punto de vista. Cuando presentas argumentos, razones lógicas, cifras, datos, por ejemplo, convencer a las personas de que el capitalismo es el mejor modelo económico para cambiar el mundo. Entonces, si tú quieres convencer a las personas sobre el capitalismo, ¿qué debes hacer en ese discurso? En ese discurso deberías presentar información que permita convencer a los oyentes, por ejemplo, datos sobre los países desarrollados que ejercen el capitalismo, la riqueza que éste genera, ejemplos de esos países, todo para convencer a las personas de que el capitalismo es mejor modelo económico. Entonces buscas convencer mediante la lógica, los argumentos, los números, las cifras. Ahora continuamos con el discurso que busca el objetivo de argumentar. Si se trata de un texto argumentativo, aportará razones y pruebas a favor del discurso. En este caso, el foco principal es aportar datos que permitan validar los hechos expuestos. Datos que permitan validar los hechos expuestos. Entonces, si tu objetivo es argumentar sobre un tema, entonces vas a presentar todas las pruebas a favor de ese tema. Digamos que tú quieres demostrar el por qué las personas mueren a edad joven. Entonces tú argumentas, tú buscas información que te permita validar tu argumento, estudios, estudios que te permitan validar opiniones científicas. Buscas sustentar con información las bases de tu discurso para poder validarlo ante tu público. El discurso que busca persuadir. Regresemos al ejemplo de cómo vender un inmueble, un apartamento, una casa, pero en esta ocasión con la persuasión. Ahora vas a persuadir para vender el inmueble. ¿Cómo lo venderías? Podría ser algo como: observa esta increíble vista. Desde este punto vas a ver toda la ciudad. Imagínate levantarte temprano en la mañana y observar todo este paisaje fantástico. Te llenarás de inspiración, de gozo y plenitud. Imagínate todo este espacio en el cual podrán correr tus hijos y podrás disfrutar de la comodidad de un espacio amplio. En esta parte puedes colocar tus muebles. En esta parte puede estar tu dormitorio. Es una zona
que te hará sentir como en casa. Las personas son muy familiares. Este es un ambiente saludable en el cual podrás disfrutar de tu vida en paz y en tranquilidad. Y mira la cocina y los detalles son una belleza. Vas a deleitar a todas las personas que pasen por tu casa porque van a quedar encantados, van a quedar fascinados con el lugar en el que estás viviendo. Eso es persuadir. La persuasión busca generar una acción en el oyente utilizando las emociones. La persuasión se basa en utilizar las emociones para que las personas crean en algo, ejecuten una acción o cambien de punto de vista. En el caso del discurso que busca persuadir, se utilizan aspectos emocionales para que la persona pueda creer en esa idea. Por ejemplo, cuando cuentas una historia, un cuento, una fábula o una experiencia de vida para que las personas puedan tomar conciencia con respecto a un aspecto importante. Por ejemplo, las personas que narran experiencias de vida están persuadiendo, están conectando emocionalmente con el público y eso les permite transmitir su mensaje para lograr que las personas puedan cambiar de opinión o de punto de vista con respecto a un tema. El discurso que tiene el objetivo de persuadir busca cambiar la conducta del público objetivo para que compre un producto, cambie de opinión sobre un tema o que realicen una acción en concreto. El discurso que persigue el objetivo de motivar. Este discurso tiene como objeto persuadir a tu público en busca de unas metas emocionales. Suele ser un discurso emotivo. Cuando tu discurso persigue el objetivo de motivar, se involucran una gran cantidad de energía, pasión, emociones, sentimientos, expresiones para lograr la motivación en tus oyentes y que puedan conectarse con tu tema motivador. Esta clase de discurso busca inspirar, busca motivar a la acción a los oyentes, inspirar con las palabras para que las personas puedan creer en algo o puedan ejecutar acciones en base a esa motivación. Por ejemplo, motivar a unos empleados que han bajado su productividad. Entonces tienes que perseguir el objetivo de motivarlos para que puedan impulsar la productividad. Y recordemos los aspectos de este tema de los objetivos que puede perseguir un discurso. Un discurso puede perseguir el objetivo de persuadir. Persuadir es utilizar las emociones para llegar al corazón de nuestro público. Convencer es utilizar argumentos, razones lógicas para que las personas puedan creer en lo que dices. Argumentar es presentar los datos que validen y que comprueben tu discurso ante tu público. Motivar. Motivar es inspirar. Inspirar a tus oyentes para que puedan ejecutar una acción en concreto. Entretener para que tus oyentes puedan disfrutar del evento, puedan disfrutar de tu ponencia, puedan gozar el momento. Informar cuando presentas conocimiento, conocimiento que el público puede utilizar de manera útil, conocimiento que el público puede utilizar en su trabajo o en su vida cotidiana, conocimiento de alto impacto, conocimiento de alto valor. Ahora, ¿qué debes considerar como orador? Como orador debes considerar que debes perseguir todos estos objetivos. El orador debe perseguir
todos estos objetivos. El orador tiene que motivar, tiene que inspirar a sus oyentes. El orador tiene que persuadir, tiene que llegar al corazón, tiene que convencer para que sus palabras puedan quedar grabadas en la mente del oyente. Tiene que informar, tiene que aportar conocimientos útiles, conocimientos que las personas puedan aplicar de forma práctica en sus vidas profesionales y cotidianas. El orador tiene que entretener, tiene que hacer que sus participantes puedan obtener un momento que disfruten, un momento de deleite, un momento agradable. El orador tiene que aprender a perseguir distintos objetivos, tiene que argumentar, validar lo que dice, comprobarlo, tiene que validar lo que dice para que las personas puedan creer en su palabra. Así que recuerda, como orador tienes que perseguir todos estos objetivos, aunque todo discurso tiene un objetivo principal. Pero tú, como orador, tienes que colocarte la meta de perseguir todos estos objetivos en conjunto, aunque siempre tu discurso tendrá un objetivo principal. Tu responsabilidad como orador es lograr conectar con la mente y con los corazones de quienes te escuchan. Y para eso puedes recurrir a todos estos objetivos para que puedas alcanzar el éxito en el escenario. El escenario te espera. Espera a que hables. ¿Y cómo vas a hablar? ¿Qué objetivos vas a perseguir? ¿Cuál es tu propósito? Y lo más importante, ¿cuál es tu motivación interna para comunicar el mensaje? Porque las palabras son solo palabras hasta que nosotros les damos vida a esas palabras. Tú como orador puedes darle vida a tus palabras. Las palabras son solo palabras. Tú eres el que las llena de vida. Así que, ¿cómo vas a hablar? ¿Vas a decir palabras por decirlas? ¿O vas a hablar desde el corazón, desde lo que sientes, pero utilizando la mente? Y recuerda mantenerte enfocado en el objetivo principal. Claro que debes abarcar todo lo que te comenté, pero debes mantenerte enfocado en lo que quieres lograr, en lo que quieres lograr con tu público. Si yo quiero transmitir información útil, yo debo enfocarme en que las personas puedan entender lo que yo quiero decir, puedan entender mis explicaciones. Y para eso yo debo realizar semejanzas, debo realizar analogías entre algo que las personas desconozcan con algo conocido, para que las personas puedan captar fácilmente lo que yo quiero decir, para que puedan comprender la información que quiero compartir. Si mi propósito principal es entretener, entonces yo debo como orador buscar dinámicas que permitan el disfrute y el gozo de mis oyentes con respecto a la información que les quiero compartir. Por ejemplo, la dinámica que ustedes hicieron de los animales. Es una dinámica, una clase que tenía el objetivo de entretener educativamente. Recuerda que tienes que buscar persuadir. Si buscas persuadir, tienes que buscar hablar desde el corazón, hablar desde lo que sientes, contar tus historias, contar cuentos, conectar con las personas emocionalmente, te abre las llaves a la conexión que necesitas para que el conocimiento pueda quedar en ellos.
convencer para que las personas puedan creer fielmente en lo que dices. Porque todo orador debe persuadir y debe convencer y debe mantener la línea. Porque imagínate un orador que solo persuade y no convence, entonces es un mentiroso, estafador, porque no convence. Así que tienes que convencer, tienes que presentar las razones lógicas del por qué creer en lo que dices. Tienes que argumentar, tienes que validar lo que dices, presentando los datos que puedan constatar la información que estás compartiendo ante tu público. Vamos, anímate, habla, habla en público, utilizando el cerebro, persiguiendo un objetivo principal, pero recordando que como orador debes perseguirlos todos. Para concluir, recuerda que la grandeza del hablar en público está dentro de ti. Las palabras que buscas están en las preguntas correctas que te debes hacer. Preguntas como, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Para qué quiero decirle esto a estas personas? ¿Cuál es mi motivación al hablar en público? ¿Qué me inspira? ¿Qué quiero compartirles? ¿Qué les quiero dejar? ¿Por qué este discurso me impulsa, me motiva? ¿Cuál es mi verdadera razón al compartir este tema? ¿Qué es lo que más me importa de este tema? ¿Por qué me importa este tema? ¿Por qué lo quiero compartir? Encuentra tu motivación interna y el público se conectará contigo. Gracias por escucharme el día de hoy. Antes de continuar con la ronda de preguntas y respuestas, vamos a ejecutar la siguiente dinámica. Me van a comentar de forma breve qué fue lo que encontraron en la investigación que les pedí. En un minuto. Vamos a comenzar con Maribel. Maribel, ¿qué encontraste? Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que este es un tema que me interesa mucho, que me gusta y que quiero compartir. Es sumamente interesante, me parece muy importante y estoy buscando información como para mí, para aprender, para conocer y poder enseñar también, poder explicarle a los demás para que les sea tan útil como va a ser para mí, como ya lo está haciendo. Como mi tema es sobre la inteligencia emocional, ya yo he buscado puntos, ya he leído sobre eso, ya tengo algunos puntos ya sobre qué es lo que voy a resaltar. Y obviamente es la mente racional y la mente emocional. ¿Cuál de las dos tiene mayor peso? ¿Cuál de las dos es más importante? Si tenemos la inteligencia intelectual desarrollada, somos muy inteligentes, muy buenos, pero no tenemos la inteligencia emocional, muy probablemente no logremos todo lo que nos proponemos en la vida porque hay ciertas creencias limitantes que nos pueden frenar conseguir ciertas cosas. Por el contrario, si tenemos desarrollada la inteligencia emocional y no somos tan inteligentes intelectualmente, de pronto sí podemos lograr muchas de las cosas que nos proponemos en la vida, aunque pareciera que no fuéramos muy inteligentes, pero tenemos ciertas habilidades, ciertas confianzas en nosotros que nos permiten lograrlo. Es más o menos lo que he investigado hasta ahora. Excelente, Maribel, te felicito. Me encanta ese tema. Debes buscar la forma de cómo presentar herramientas para desarrollarla. Escriban por el chat qué ideas tienen para Maribel, qué se les ocurre que Maribel puede incorporar a su discurso. Escriban por el chat. Continuamos con Beatriz. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Estuve también buscando para darle forma a lo que es este discurso de final.
Y sí, realmente puede encontrar mucha información importante. Yo lo quiero presentar desde el punto poder vernos a nosotros y enfocarnos en lo que queremos realizar, en los sueños que deseamos lograr. Y también quisiera incorporar los tres elementos, los tres estados que puede tener una persona, desde donde nos convertimos en víctimas o podríamos ser avestruces, o también los guerreros, aquellas personas que siempre están desafiándose, siempre ven oportunidades cuando hay problemas, poder llevar a la persona en esos estados y hacerles entender que realmente nosotros somos quienes decidimos qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos realizar y cómo queremos sentirnos, porque puede suceder muchas cosas en nuestro alrededor, en nuestra vida diaria, quizás en el pasado, en la niñez, en la adolescencia, y hay cosas que quizás están marcando a muchas personas y ese es uno de los casos por el que hay personas que no logran sus objetivos. Pero cuando ya llegamos a un punto de una etapa adulta y entramos a esa edad de la madurez, poder entender cuál es el sueño que tenemos ahí retenido, cuál es ese estado que no hemos logrado dejar y por qué algunas cosas no se nos dan. Quizás estamos mirando solo la parte de la motivación por un momento, pero la motivación es algo que pasa, porque si se te baja la energía o hay una noticia negativa, entonces ya el estado cambia, pero cuando adquirimos esa parte de compromiso y no solo decimos estoy motivado, estoy emocionado por esto, sino que vamos acompañado con el compromiso, siempre logramos ese objetivo, siempre logramos esas metas, porque no solo es una emoción que se te puede acabar en cualquier momento, sino que va acompañado de aquella base, que es un compromiso. Beatriz, excelente, me encanta la pasión con la cual hablas. Beatriz, ¿puedes incorporar una historia personal de cómo te victimizabas a ti misma y cómo lograste superar esa situación? Gracias, Beatriz. Continuamos con Eduard Martínez. Recuerden comentar por el chat a Beatriz qué clases de idea tienen para ella. ¿Qué se les ocurre para el discurso de Beatriz? Eduard, te escucho. Profesor, buenas noches, un saludo a todos mis compañeros. Profesor, me da mucha pena decirle que no pude asistir a la clase del día sábado por temas de trabajo, tuve que cubrir 2 turnos y es la cuestión por el cual no tengo conocimiento con respecto a la dinámica que usted está implementando el día de hoy. Con mucha pena. Eduard, háblame de qué tema te gustaría abordar en la presentación final. La presentación final tiene 7 minutos. Puedes cambiarlo si quieres. Simplemente es para ir conversando y que te planifiques mentalmente para ello. Ok, perfecto. Honestamente, hablaré de política, del por qué no solamente cuando vamos a ir a elegir a un candidato, llámese a una alcaldía, a una gobernación, a una presidencia, no es ir a hacer la cola y firmar y colocar tu huella y dar el voto solamente porque te van a regalar algo o te van a financiar un crédito para ciertas cosas, pero cuál es el precio que tienes que pagar a mediano, a largo plazo por haber votado por esa persona solamente porque compraron tu voto. Y no tómalo de una manera de que compraron tu vida, pues, durante ese proceso de 4 años, de que te van a gobernar tu vida, de que te pueden aumentar los impuestos y al final terminas pagando el doble de lo que te ofrecieron. Y entonces yo creo que ser más cauteloso, o sea, indagar, estudiar, o sea, capacitar, o sea, tú si eres padre de familia y tienes 4 personas mayores de edad que pueden ir a votar por X político, o sea, decirle cuáles son las razones reales de por qué lo tienen que hacer. O sea, no es llevártelo y elegir, vas a votar por él porque yo voto por él y también tiene que en esta casa todos votan por él. O sea, yo creo que hablaría de eso. Hablarías de los políticos populistas. Interesante tema, Edward. Me parece un tema muy interesante para tu discurso. Podrías presentar no solo el problema y las causas de ese problema, también puedes presentar cuáles son las soluciones y cómo emplearlas para eliminar ese problema que ocurre en la política de los votos que son comprados. Cómo las personas pueden tomar más conciencia
sobre este asunto. Escriban por el chat qué idea tienen para Edward. Continuamos con Luz Meidi. Buenas noches. El punto que yo había comentado era, personas compran a personas, de alguna manera, enfocarla como que todos somos vendedores. Estaba buscando, tú mencionaste, los pasos de la... ¿Sabes? En lo que yo manejo, en lo que trabajo, es totalmente distinto a lo que yo conseguí en NASA, en un libro y en internet. Entonces, de alguna manera, me tiene como que revisando mucho más material para enfocarme realmente cuáles son esos pasos de la venta que voy a explicar, porque dentro, en algunos casos, tienes el persuadir entre un paso de la venta, y en el que yo manejo no está ese persuadir, sino lo vemos de forma totalmente distinta. Entonces, de alguna manera, quiero tener un criterio para ver realmente cuál es el autor que voy a tomar de esos pasos de la venta, porque al final lo que voy a presentar es, a pesar de que voy a presentar personas pueden comprar a personas, lo que quiero concretar es que todos somos profesionales de las ventas. Excelente, Luz Meidi. Me parece increíble contenido. Tienes que investigar más del tema para que puedas darle el enfoque que deseas, Luz Meidi. Considero que el proceso de la prospección es muy importante comentarlo cuando se habla de ventas. Sería bueno que lo investigues para ver si lo puedes agregar. Escriban por el chat qué ideas tienen para Luz Meidi. Continuamos con María Ramírez. Buenas noches a todos. Qué lástima que ningún hombre estuvo el sábado. Nos hubiese encantado oírlos con música hablar, pero me imagino el trabajo. Está bien. Me encanta. Tienes que averiguar qué es un discurso político. Te doy esa recomendación. Busca, porque hay muchas tips para que hagas un buen discurso político. Voy yo. Voy a hablar de cómo descubrir y dominar el poder que hay en ti. Y lo voy a hacer motivador, lo voy a hacer informativo y voy a utilizar primero el libro de Miguel Ángel Ruiz con las preguntas ¿quién eres tú? Que es muy difícil. ¿Qué es la realidad para ti y qué es el amor para ti? Y voy a cerrarlo con un libro maravilloso que se llama Grit, G-R-I-T, busca en español, ya está en español y está en YouTube. El libro Grit es de Angela Duckworth, D-U-C-K-W-O-R-D, Angela, es una asiática. Grit, cuando uno traduce, puede ser templanza, pasión, perseverancia, puede tener muchas connotaciones, pero ella estudió, aquí hay una academia militar que se conoce como West Point. West Point es la mejor academia militar que existe en el mundo mundial. Aquí entran, aplican miles y miles y miles y terminan con 100, 300, 200 y se gradúan 20, 30. Entonces ella estudió el por qué. Entonces es maravilloso porque les voy a presentar fórmulas. Ya hasta científicamente se sabe cómo puedes tú potenciar ese poder que tienes en ti, esa pasión, esa tenacidad. ¿Por qué hay deportistas que entrenan igual que otros y son los que sobresalen? ¿Por qué hay políticos que están y están y están, pero hay unos que sobresalen? Entonces les voy a dar, de todas maneras pueden ir a YouTube y verlo en español, le voy a dar las fórmulas que Angela Duckworth
descubrió con todo este estudio maravilloso de la Academia de West Point. Después fue contratada, o es contratada, porque es una muchacha muy joven, contratada por los oradores y por muchísimas academias, institutos, universidades, Harvard, de todo, explicando estas fórmulas, que no se las voy a dar ahorita, pero se las voy a dar para que ustedes vean que hasta la ciencia entra en que tú puedes tener un poder y lo puedes dominar y lo puedes encontrar. Entonces voy a dar un discurso, que es de la parte esencial, que es la del libro de Miguel Ángel Ruiz, Las 3 preguntas, y un libro con resultados, con beneficios, con fórmulas que se pueden aplicar para que todos, con pasión y perseverancia, podamos cumplir, todos los que estamos aquí, el sueño que tenemos como emprendedor, como empresario, como trabajador, como político, como madre, como lo que quieran ser. Realmente ese va a ser mi discurso. Excelente contenido, María. Espectacular, maravilloso. Me encantaría escuchar en ese discurso si puedes incorporar ejemplos relacionados a personajes de la vida real. Gracias, María. Continuamos con Diana Lascarro. Diana. Hola, buenas noches. Carlos, de verdad te quiero comunicar que desde la clase 9 es la primera clase que entro después. Por problemas de salud me dio COVID y me tocó suspender las clases. Ya me estoy recuperando. Bueno, realmente ya no me estoy recuperando, ya me recuperé, gracias a Dios. Pero entonces estuve muy, muy atrasada en las clases. Este fin de semana me traté de poner al día, no lo he logrado, pero sí avancé muchísimo desde la asignación 9 hasta la 23, que fue el día de hoy. Tengo hasta vergüenza porque el fin de semana pues los estuve batallando a todas las asignaciones que tenía atrasadas. Sin embargo, hoy cuando terminé la asignación 23, eran las menos cuarto y leí lo de la asignación 30. Obviamente primero le pregunté a Roxana si podía asistir a la clase. Bueno, en ese orden de ideas quería decirte que cuando yo decidí hacer este curso, fue por una sola razón, no es ser la gran oradora, porque aunque los he escuchado a todos ustedes con motivaciones para esto, no me siento capaz, pero por lo menos quiero perderle el miedo al micrófono. Y esto lo quiero lograr porque yo me manejo en una comunidad católica donde me dicen, doctora, prepare una charla. Y yo, sí, yo te la preparo y te la entrego para que tú la hagas, pero soy incapaz de ponerme al frente. Cuando tengo todo el mundo enfrente, pues, como dicen aquí en Colombia, se me aguan los bolis, entonces me da mucho, mucho temor. Y ese fue el objetivo de esto. Sin embargo, pues, como el objetivo era tratar de pararme enfrente de mi comunidad, me gustaría hacer el discurso acerca de una cita bíblica y sacar una enseñanza de esto. Entonces, con todo lo que he escuchado a mis compañeros, pues creería que terminaría siendo una charla motivacional. Ya de mañana, pues ya me toca ponerme al día y decidiré entonces cuál sería la cita bíblica. Me da vergüenza, pero esta es mi realidad. Gracias, Diana, por comentarnos el tema que te gustaría para la presentación final. Diana, ¿puedes incorporar historias de la Biblia en ese discurso? Si encuentras historias relacionadas al tema que quieres tratar, las puedes incorporar. Sería un tema increíble si logras incorporar esas historias o historias similares relacionadas. Comenten por el chat qué idea tienen para Diana. Continuemos con Yokairi. Buenas noches. Buenas noches, Yokairi. Disculpe que no puedo encender mi cámara en el día de hoy. Entiendo, Yokairi. Bueno, me gustaría que mi discurso final tratara de mi historia para que muchas personas
tengan una conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud. Me gustaría hablar sobre todo de los intestinos y de cómo afecta las cosas que nosotros hacemos y comemos a este órgano tan importante. He estado investigando, todavía no tengo bien la idea de cómo hacerlo, pero quiero que ese sea mi discurso. Hablar mi historia de todas las veces que he tenido que ser intervenida quirúrgicamente y así ayudar a otro a evitar pasar ese mismo proceso. Gracias. Me parece interesante el tema que quieres tratar, pero yo te recomendaría buscar otra temática que tengas más dominio y conocimiento al respecto. Pero si tú la quieres hacer, si tú quieres hacer ese discurso, perfecto, no hay problema. Pero te recomiendo en ese caso que investigues bastante información sobre el tema y lo practiques adecuadamente. Gracias. Gracias, Yokairi. Continuamos con Kenia Montero. Kenia Montero. Kenia. Si usted no ha pasado el día de hoy, por favor, escriba por el chat. Continuamos con Luis. Luis. Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches para todos. Profesor, disculpe que no pueda activar la cámara, pero bueno, como le comenté por el chat, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucha? Te escucho, Luis. Ok. Profesor, yo estaba pensando un poco acerca de lo que quisiera exponer durante mi discurso final y bueno, quisiera apoyarme en básicamente en hechos que están ocurriendo en la actualidad, eh, que yo podría denominar como una falta de tolerancia que estamos viviendo en nuestro hemisferio, ¿no? Por hechos que nos mueven un poco las fibras como personas. Y bueno, quisiera fundamentarme en esos hechos reales que estamos viviendo, como lo es el maltrato, no solamente físico, sino verbal y emocional que estamos viviendo, apartando un poco el tema de las nacionalidades. Entonces, quisiera fundamentarme en eso y quizás para recordar que somos una misma familia y motivar un poco lo que es la tolerancia, el amor y la comprensión entre todos nosotros, porque al final creo que todos tenemos la misma esencia, sin importar nuestra raza, nuestra nacionalidad. Entonces quisiera fundamentarme en este tipo de hechos que estamos viviendo actualmente. Luis, ¿tolerancia en qué aspecto? Hablemos de tolerancia en el aspecto social, por decirlo de alguna manera. Bueno, no quería tocar la palabra exactamente, pero últimamente se ha vuelto como de moda esta palabra de xenofobia. Entonces, que no solamente estamos viviendo los de una nacionalidad en específica, sino porque eso siempre ha existido. Entonces creo que tenemos que, de cierta manera, motivar a que olvidemos un poco el lugar de donde venimos, sino más bien hacia dónde vamos. Entonces creo que si logramos incentivar y cada vez de manera distinta logramos recordar eso, podemos apaciguar un poco todo este tipo de hechos que están ocurriendo.
Entonces quisiera como orientarme hacia ese tema, ¿no? Excelente, Luis. Tienes que buscar bastante información con respecto a ese discurso para que puedas presentar un contenido útil a tu público para conseguir el objetivo que quieres, Luis. Escriban por el chat qué opinan del tema de Luis. También tienes que tener cuidado al presentar ese discurso. Ahora vamos a proceder a comentar lo que aprendieron de la clase de hoy o las preguntas que tienen. ¿Quién desea intervenir? María y Edward. Bueno, la clase estuvo maravillosa. Lo que pasa es que no sé por qué en el chat no puedo escribir y quiero darle una recomendación a la chica Diana, una sugerencia. Me encantó cómo habló, habla muy bien. Te sugiero, Diana, una persona de 62 años, te sugiero, porque dijiste algo muy clave, uno tiene que tener escucha activa. Y tú dijiste que entraste aquí para quitarte el miedo al micrófono. Te sugiero que vayas a la Biblia, porque en la Biblia vas a encontrar muchos artículos sobre el miedo. Y existe uno que es cómo vencer el miedo a lo que le tengas miedo, el miedo o al fracaso o el criticada por hablar con el micrófono. Y ahí tienes a Isaías, tienes Hechos, hay artículos que hablan específicamente del miedo, porque eso te daría un plus, porque precisamente viniste a este curso para ver cómo manejar el miedo escénico y el miedo al micrófono, como lo dices. Entonces, si te vas a basar en la palabra, vas a encontrar la fuerza y el poder para poder dar tu conferencia. Es solo una sugerencia. Para Luis, busca, investiga sobre una palabra que se usa aquí mucho, que es la inclusión. El incluir a todos, porque cuando tú hablas de xenofobia, de que no somos iguales, entras a un tema muy, muy delicado de racismo, de cosas que, bueno, pasan desde hace 300 años, 500 años y todavía pasan. Entonces aquí utilizamos, por ejemplo, la palabra, yo la utilizo mucho, la inclusión, para darle apertura a todas las religiones, a todas las razas y a todo lo de los chinos, los latinos, los negros, como sea, ¿no? Esas eran las dos cositas que quería, las dos personas que me hicieron clic para hablarles, porque les tengo, pues ya las aprecio. A Diana no, porque no la conocíamos, pero me encantaría que ella buscara ese poder que hay en ella y se apoyara en esos artículos del miedo, porque por lo visto es lo único que tiene, miedo al micrófono, ¿no? Porque habla muy bien, by the way. Ya dije un Spanglish. Habla muy bien, ¿ok? Y la clase de hoy me encantó porque resumiste, Carlos, hiciste un brief, un resumen objetivo de lo que significa cada discurso. Claro, si uno va, encuentra el discurso político, el discurso castrense, el discurso funerario, el discurso de amor, hay muchísimas clases, pero todas esas, realmente lo importante es lo que planteaste hoy. Hoy planteaste algo que es fundamental, que dijiste absolutamente todo, argumentar, informar, persuadir, motivar, entretener, aunque tengas un objetivo, si puedes y logras de alguna manera manejar todo eso, pues wow, seguro vamos a ser unos mejores oradores o mejores comunicadores y vamos a conectar de corazón a corazón con la persona que nos escuche. Gracias, Carlos. Gracias, María, por animarte a apoyar a tus compañeros y compartir tus conocimientos con ellos. Es muy importante motivar a las personas con las cuales estudiamos. Gracias, María. Continuamos con Edward. Profesor, quiero que me aclare una duda. ¿Cómo es correcto decir hoy en día o hoy día?
Prefiero que digas hoy día. Hoy día. Hoy día. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias, Edward. Procedo a comentar la asignación María. Creo que Diana quiere hablar algo. Ah, porque la vi así como yo dije, de repente quiere decir algo. Ok, mi amor, dale. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar un análisis escrito de la clase, mínimo 5 líneas. Hasta luego. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo.